Dios les bendiga, mis hermanos, que el amor de Dios nos mantenga siempre unidos y que la palabra que Dios nos trae hoy sea viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetre hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierna los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Amén. Dios les bendiga grandemente, queridos hermanos. Es un placer y un privilegio muy grande poder compartir en este día la palabra de nuestro Señor. Damos gracias a Dios por sus bendiciones que son eternas. Damos gracias al Señor por su inmenso amor, por su bondad, por todo lo que hace en nuestras vidas. Hermanos, es un privilegio ser hijos de Dios, es un privilegio pertenecer a la iglesia del Señor, es un privilegio ser cristianos. Tengámoslo siempre claro, hermanos. Nunca nos sintamos menos, nunca nos sintamos que estamos en una cuestión religiosa. No, hermanos, somos hijos de Dios y eso nos debe enaltecer, nos debe llenar de orgullo, de alegría. Somos hijos de Dios, del Creador, hermanos. En estos días vi a un grupo de científicos diciendo que la naturaleza fabricó algo muy especial, refiriéndose al cerebro de las personas. Decían que la naturaleza lo fabricó. Y yo me preguntaba, si yo les digo, ¿qué es la naturaleza? Y si digo que si en vez de decir naturaleza digan que fue Dios quien nos hizo, van a decir, no. Ahí sí ya no es que se fabricó, alguien lo fabricó. Entonces miren, hermanos, cómo los mismos que no creen en Dios se contradicen. Nosotros, tú y yo, somos cristianos. Estamos gozosos y alegres de tener un Dios vivo que mora en nuestros corazones. Vamos a orar y vamos a entregarle al Señor en esta hora esta palabra para que nos hable al corazón, para que nos ministre. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor. Exaltamos tu nombre, te bendecimos, te glorificamos. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Hacedor, en ti confiamos, en ti esperamos. Te clamamos, mi Señor, que tú nos hables, que nos ministres a través de tu palabra. Bendito y alabado sea tu nombre por siempre. Amén. Bien, hermanos, estamos viendo las iglesias del Apocalipsis. Ya vimos dos iglesias, la iglesia de Éfeso y la iglesia de Esmirna, donde el Señor nos habló profundamente, hermanos. Y no se trata de tener un conocimiento de lo que sucedió allá, porque como está escrito en su palabra, esas iglesias somos hoy en día nosotros, y el Señor viene a hablarnos, a ministrarnos, a revelar lo que estaba sucediendo allí en ese momento, pero que hoy en día se aplica a nosotros, a nuestras vidas, a lo que somos como iglesia, entendiendo que iglesia es ese cuerpo, ese grupo de personas que decimos amar a Dios, que pertenecemos al cuerpo de Cristo, hermanos. Eso es la iglesia. Entonces, lo que sucedió en estas iglesias hoy en día está sucediendo en nosotros. Hoy vamos a ver la iglesia de Pérgamo, y es muy importante porque esta iglesia es una iglesia donde había mucha mundanalidad, donde las cosas del mundo ya estaban también dentro de la iglesia. Entonces vamos a ver qué era Pérgamo. Era una ciudad también allí, amados hermanos. Vamos a ver un mapa que ya ustedes van a ver. Ahí están las 7 iglesias del Apocalipsis. Está Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, Éfeso y Esmirna. Entonces, hermanos, vamos a ver a Pérgamo. Pérgamo no quedaba, no era un puerto como otras iglesias que ya vimos, como la iglesia de Éfeso o de Esmirna. Sin embargo, Pérgamo era una ciudad muy importante en ese tiempo, hermanos. Vamos a leer primeramente entonces en Apocalipsis 2, del 12 al 17, donde está el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Dice el Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe,
ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Vemos entonces, hermanos, ese mensaje a la iglesia de Pérgamo, y le empieza diciendo: yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Qué era Pérgamo, hermanos? Pérgamo era una ciudad en su momento muy importante, era similar a Éfeso y a Esmirna, era considerada una de las 3 joyas de Asia, era famosa por su biblioteca, ella competía como biblioteca con Alejandría, la gran biblioteca, la famosa biblioteca de Egipto. Tenían ella muchos pergaminos, viene su nombre, Pérgamo, pergaminos. Ellos allí tenían muchos pergaminos. Se consideraba en su momento que tenían aproximadamente 200.000 libros, que para su época y todo era una gran colección la que tenían allí en Pérgamo. Era el centro del culto al emperador romano, el cual era obligatorio. Allí se hacía un culto obligatorio al emperador. También se adoraba a Zeus, a Atenas, a Dionisio y a Esculapio, entre otros. Bien, el emperador Tiberio invirtió grandemente en Pérgamo y enorgullecía de la adoración que recibía allí. Allí era muy adorado el emperador Tiberio. El motivo personal de Tiberio, la serpiente, aparecía en muchos relieves en la ciudad. En muchos lugares de la ciudad aparecían las serpientes. Nosotros conocemos al enemigo como la serpiente antigua, diablo o Satanás. Entonces, esas serpientes allí en Pérgamo eran muy adoradas. Era un símbolo muy especial allí en Pérgamo. Y ustedes saben, hermanos, cuál es el símbolo, y ahora vamos a verlo porque allí eran muy cultos, eran muy estudiosos. Vemos ahora una representación de la ciudad en su momento. Continuemos. Allí en Pérgamo estaba el anfiteatro, que era un lugar aproximadamente para 10.000 personas. Había un templo de Trajano, el templo de Dionisio, que era un ídolo allí adorado, el altar de Zeus y el templo de Atenas. ¿Qué más vemos allí en Pérgamo? Vemos entonces el anfiteatro, más o menos para 10.000 personas, donde se hacían todo tipo de eventos allí en esta ciudad. Era una ciudad muy grande en su momento. Ahora, esta adoración a Esculapio, el dios de la sanidad, porque a este dios se le adoraba como el dios de la sanidad, se extendió por todo el mundo grecorromano. La serpiente, a causa de la habilidad para renovarse a sí misma, cambiando anualmente su piel, era sagrada para Esculapio. Entonces de ahí proviene esa imagen que todos conocemos, que hoy en día existe, hermanos, el símbolo de la medicina. Ustedes ven en todas las fórmulas médicas un símbolo que es como una serpiente así que está envolviendo un asta. Ese símbolo proviene de allí, porque allí se daba adoración a este ídolo Esculapio, el cual para él era sagrada la serpiente. Los templos y santuarios de Esculapio sirvieron como hospitales y centros de salud en todos estos lugares, y allí acudían los enfermos tratando de buscar tratamientos a través de masajes, de baños, de diferentes cosas para encontrar sanidad a sus enfermedades. Bien, vemos otra imagen donde se ve el culto a Esculapio, donde ustedes ven esa imagen tan grande, donde allí se le rendía culto a este ídolo. El culto a Zeus también, y vemos un altar a Zeus. Bien, ahora sí, entonces vamos a pasar a ver qué es lo que le decía el Señor a la iglesia de Pérgamo.
Decía en el versículo 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Vuelve y nos dice el Señor. La tradición, hermanos, afirma que Antipas era pastor de la iglesia allí en Pérgamo, y esta iglesia fue perseguida y este pastor fue perseguido, y durante el periodo de Domiciano, en el año 92 aproximadamente, lo asaron vivo en una olla de bronce. A este pastor lo quemaron vivo en una olla de bronce, y la iglesia logró sobrevivir a esto, no negó la fe en ese tiempo a pesar de esto. Imagínense que el líder de ellos fuese perseguido y fuese quemado, pues seguramente que se esperaba que todos se apartaran de llamarse cristianos, de pertenecer a la iglesia del Señor, pero ellos no lo hicieron. Entonces el Señor veía esto como algo bueno. Pero miremos lo que dice: ¿y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Y ahí es donde el Señor hoy nos va a hablar en esta primera parte que lo estamos viendo en el día de hoy, donde dice, ¿dónde está el trono de Satanás? Yo les quiero leer en Ezequiel 28:2, donde el Señor está refiriéndose al enemigo. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado. ¿Quién dijo eso? El enemigo. Él ha querido sentarse siempre en el trono de Dios. Él siempre ha querido ocupar el lugar de Dios. Cuando él engañó a Eva y a Adán, amados, él quiso ocupar el lugar de Dios, los engañó a ellos. Ahora, en todas aquellas personas que niegan la fe, que no reconocen al Señor como su Dios y Salvador, ¿quién está ocupando el lugar en el trono que hay en su corazón? Entonces, ahí es donde el enemigo quiere venir a sentarse, donde el enemigo quiere venir a posarse. Nosotros, amados hermanos, a pesar de que nuestro corazón mora el Señor hoy en día, porque el Espíritu Santo ha venido en nuestras vidas, nosotros, hermanos, también no podemos cerrar nuestros ojos con respecto a lo que ocurre a nuestro alrededor. Vivimos en una ciudad o en un país o en un mundo, hermanos, donde hay mucha maldad y donde el enemigo ha querido venir a pretender reinar y a pretender gobernar sobre todas las personas, sobre las sociedades, y hacer todo el daño posible, amados hermanos. Y decía, yo conozco dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Definitivamente Dios sabe en dónde nos ha puesto y por qué nos ha puesto allí. A los que nacimos y vivimos en Colombia, hermanos, Dios sabe por qué nos ha puesto acá. Y tiene un propósito, ha tenido un propósito, y nosotros debemos ser luz y bendición donde quiera que estemos, donde quiera que Dios nos haya puesto, hermanos. Hasta el día que Dios nos cambie, si esa es su voluntad, hermanos. Mientras tanto debemos estar confiados y seguros de que el Señor tiene un propósito con nosotros. A veces tú pasas por lugares en tu ciudad donde sientes un ambiente pesado. Seguramente donde vives puedes estar tranquilo, pero sales y hay lugares donde se siente un ambiente pesado. A veces en ciertos mercados, donde hay allí, donde se nota y hasta a veces sacan por noticias bandas de ladrones, donde hay un ambiente donde las personas están queriendo es como quitarle a los otros el dinero que llevan para comprar, o donde los que ya han comprado están que se cuidan porque los van a robar. Ese tipo de ambientes es un ambiente pesado, hermanos. A veces ni siquiera son cuestiones de robo, pero se siente en el ambiente algo que no está bien, algo que no da paz ni da tranquilidad. Ciertamente, muy posiblemente allí el enemigo está queriendo hacer su trono, quiere sentarse para que ocurra todo tipo de maldades. A veces lo que rodea estos lugares o incluso el vecindario pueden ser a veces bares, a veces lugares de prostitución, a veces ocurren peleas, ocurren robos, son ambientes enrarecidos que no dan paz ni tranquilidad, hermanos. Allí el enemigo
quiere sentarse, quiere gobernar, quiere que suceda todo este tipo de maldades y todo este tipo de cosas. Y entonces, ¿por qué estamos allí, amados? Nos vamos a llenar de miedo, nos vamos a esconder. ¿Para qué nos ha puesto Dios allí? Recuerdo en días pasados que estuvimos conversando con nuestros hermanos Martín y Yolanda, y ellos comentaban como en algunas de las comunas de Medellín donde iban a visitar y a orar, porque había un ambiente enrarecido de ocultismo, porque allí los líderes de todas estas bandas se encomiendan a ciertos ídolos o a ciertos demonios para que los protejan, para que la policía no los vea, para que ellos puedan esconderse, y hay un ambiente feo. Incluso en algunos de estas casas suceden cosas raras, suceden situaciones que no son normales, hermanos. Allí el enemigo ha querido posarse, ha querido sentarse y gobernar allí. Pero decían ellos, que me llamaba mucho la atención, que en el apartamento de una hermana cristiana no ocurre absolutamente nada de esto. Allí hay paz, allí hay tranquilidad y se siente algo diferente. El Señor dice que nosotros somos casa de bendición, hermanos. Nosotros somos como una ciudad de refugio. Orémosle al Señor para que nuestra casa, nuestro lugar de habitación sea un lugar de paz, sea un lugar donde no haya ni ira, ni peleas, ni contiendas, ni nada de esto. Que donde el que llega, amados hermanos, se sienta gozoso, se sienta alegre, sienta la bendición de estar allí, hermanos, por la presencia de Dios. Que uno oye que en otras casas hay peleas, que las parejas se pelean, que los hijos se pelean, que ocurren cosas feas, hermanos. Pues, hermanos, oremos si Dios nos ha permitido oír, si Dios nos ha permitido darnos cuenta de lo que ocurre en otras casas de nuestros vecinos, oremos por estas personas, clamemos al Señor, que la luz de Cristo les ilumine, que la palabra de Dios venga y penetre estos corazones, mis hermanos. Nosotros estamos llamados a hacer bendición. Entonces, a veces en los lugares que visitamos o en nuestro vecindario pueden ocurrir este tipo de cosas. A veces los jóvenes que conocimos desde niños están incursionando en el mundo de las drogas. Muy triste esto, hermanos. Jovencitos, niños que vimos antes crecer, formarse, ya los vemos llegar drogados, en situaciones lamentables, hermanos. Los matrimonios con los que compartimos, con los que hubo cierta empatía, con los que nos conversábamos y todo esto, ya no existen. Son matrimonios que se han destruido, que se han separado, ya se encuentra uno a uno de los dos y ya tiene otra pareja. Ya es algo raro, amados hermanos, el enemigo queriendo destruir los hogares, queriendo dañar absolutamente todo. Las jovencitas a veces están embarazando, a veces están abortando. Fíjense que son ambientes enrarecidos. Ahí el enemigo se ha sentado, allí el enemigo ha querido gobernar, allí el enemigo ha querido poner su trono para hacer destrucción en toda la sociedad, hermanos. Hay lugares donde ocurren accidentes, ocurren tragedias, muertes inesperadas, a veces hasta suicidios, hermanos. Personas que hoy están y mañana ya no están, se han suicidado. Amados hermanos, nosotros somos fuente de bendición y Dios nos ha llamado a orar, a clamar para que esos tronos de Satanás sean destruidos, para que realmente venga a reinar un ambiente de paz, un ambiente de cordialidad, donde la vida, donde el fruto del Espíritu Santo, donde los valores cristianos, donde la moral sea la que reine, hermanos. Y nosotros estamos llamados a traer esa bendición a nuestra sociedad. ¿Desde cuándo lo que antes era tranquilo y sosegado cambió? Las personas son receptivas a la palabra de Dios. Tú le compartes a alguien del Señor y recibe la palabra de Dios, o están listos a contradecir, hasta maldecir, a decir groserías porque no quieren ni siquiera escuchar la palabra de Dios. En estos ambientes los negocios lícitos decaen, mientras que los negocios ilícitos aparentemente prosperan, hermanos. Oremos, hermanos, clamemos para que eso cambie en nuestra sociedad, en los lugares donde nosotros vivimos, que ya Satanás no pueda reinar más ahí. El enemigo quiere hacer su reino aquí en la tierra y la maldad es el resultado de su gobierno. Cuando el enemigo gobierna, hermanos, en la mente y en el corazón de las personas,
el resultado es la maldad, se ve todo tipo de maldad. Entonces pregúntate qué hay a tu alrededor, qué está sucediendo para que seamos entonces fuentes de bendición. ¿Qué pasó también con ellos? Que les decía el Señor que a pesar de que su pastor había sido quemado vivo, ellos no negaron la fe. Ellos no negaron la fe y el Señor nos llama a no negar la fe. Recordemos en Marcos 14 algunos versículos, el 29, el 30, el 31 y el 71 y el 72. ¿Qué sucedió allí? Una historia conocida por todos, y es cuando Pedro negó al Señor. Recordemos, dice, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Eso le dijo el Señor Jesús a Pedro. Mas él con mayor insistencia decía, ¿quién? Pedro decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Ese es el pensamiento de uno. Yo no voy a negar nunca a Dios. Yo nunca voy a negar que soy cristiano. Yo nunca voy a negar que voy a la iglesia. Pero estamos en ambientes donde nos miran una Biblia, donde se burlan de los cristianos y decimos, yo no digo nada porque se van a burlar de mí. ¿Por qué, amados hermanos? Por eso les decía al comienzo, qué orgullo y qué alegría realmente nosotros ser cristianos. Pero miren qué fácil negamos al Señor. Pues la iglesia de Pérgamo, a pesar de todo, no había negado la fe. Ellos se seguían considerando parte de la iglesia del Señor. Y dentro de 8 días vamos a ver entonces qué sucedió con ellos. Porque les dije al comienzo que era una iglesia donde había mucho mundo. ¿Y qué les reclamó el Señor para que ellos se convirtieran? Entonces la pregunta es, ¿nosotros retenemos el nombre del Señor? ¿Retenemos la palabra que nos es enseñada cada día? Miren, hermanos, que esto no se trata de ponernos frente a nuestras pantallas el miércoles, el domingo y que la vida se nos pase así y no poner por obra la palabra de Dios. Definitivamente hemos de poner por obra la palabra de Dios. Todo eso que aprendemos, todo eso que el Señor nos habla, hay que ponerlo por obra. Cuando Dios nos dice que cambiemos en esto, cuando Dios nos dice que quiere venir a sanar estas áreas en nuestra vida, pues vamos a permitir que la obra del Señor se realice en nosotros. Hermanos, ¿hay espacios donde negamos la fe? No puede ser, no vamos a negar la fe, hermanos. Somos hijos verdaderos de Dios. ¿Cómo actuamos en cierto tipo de situaciones cuando somos confrontados? ¿Cómo actuamos? ¿Qué pasa por nuestra mente? Cuando viene alguien y nos dice, hola hermano, Dios lo bendiga, y hay un gran grupo de personas que no conocen del Señor. Hermano, Dios lo bendiga, ¿le gusta a dónde va? ¿Le gusta a qué pertenece? Usted también es de los que va por allá a la iglesia, usted también es de los que ofrenda y da diezmos y todo eso. Hermanos, nosotros como hijos de Dios no vamos a negar nuestra fe. Cuando estamos en diferentes situaciones, como cuando vemos algo que está ocurriendo. Recuerdo un día que nuestra hermana Liliana y Mauricio vieron que se iba a formar una pelea y ellos se pusieron a orar y eso fue sosegado. En días pasados también acá cerca, porque un señor le tocó el carro a otro con la mano, algo así, el otro se bajó y ya se iban a poner a pelear por eso. Había un ambiente de violencia tan fuerte en ese momento que yo dije, me meto ahí y voy a terminar involucrado. ¿Qué hice yo? Me puse a orar, hermanos, y Dios disipó ese ambiente violento que había ahí, amados hermanos. Hay ambientes espirituales que nosotros no los podremos controlar humanamente, hermanos. Hay ambientes espirituales de violencia, los cuales nos es mejor orar, interceder, clamar y reprender al enemigo que se ha querido enseñorear de nuestro territorio, amados hermanos, para sembrar maldad y hacer daño. Entonces, hermanos, a eso estamos llamados como hijos de Dios. Vamos a leer, hermanos, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras,
y aún negarán al Señor que los rescató. Oigan esto tan terrible, hermanos. Negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces fíjense cómo ciertas doctrinas, ¿qué hacen, hermanos? Traen herejías destructoras, y esas herejías hacen que se forme una negación del Señor. Puede que digamos que somos unas buenas personas, que hemos aprendido ciertas cosas, pero no confesamos al Señor. Y el Señor quiere siempre que lo confesemos, que nunca neguemos quién es Él para nosotros, hermanos. ¿Cómo damos entonces a conocer el nombre de Cristo? ¿Tú cómo das a conocer el nombre de Cristo? ¿Cómo tú te muestras como cristiano, como hijo de Dios? ¿Cómo lo haces? ¿Llevamos una doble vida? ¿Somos unos frente a nuestras pantallas, recibiendo la palabra con los hermanos de la iglesia, y otros cuando estamos sin cristianos alrededor, hermanos? No vamos a negar al Señor. Nos confesamos cristianos, pero nos acomodamos a lo que hace el mundo para no desentonar. A veces sucede esto, hermanos. Decimos que somos cristianos, pero hacemos todo lo que hace el mundo. Vivimos como vive el mundo, haciendo sus malas obras, porque no podemos desentonar, porque es que todo el mundo lo hace, pero es que si aquel lo hace, miren cómo se han metido tantas cosas que antes no habían en la iglesia, hoy en día se han introducido, hermanos. Y entonces decimos es que antes éramos muy religiosos. No, hermanos, antes guardábamos los valores, porque es que una cosa es los valores culturales de una sociedad, hermanos, y otra cosa es cuando eso ya raya con el pecado, cuando eso ya permitimos que entre el pecado ahí a la iglesia, hermanos. Debemos tener mucho cuidado. Al parecer eso estaba pasando con la iglesia de Pérgamo, y el Señor les estaba llamando la atención. Es por eso, amados hermanos, que nosotros debemos examinarnos todos, cada uno de nosotros examinémonos, miremos cómo es nuestro comportamiento, miremos, hermanos, realmente si yo estoy negando al Señor, miremos, hermanos, qué está sucediendo en mis alrededores, y si el enemigo está poniendo su trono en mi casa, si el enemigo está poniendo su trono en mi familia, si el enemigo está poniendo su trono en el lugar donde yo trabajo, si el enemigo está poniendo su trono en el lugar donde yo estudio, donde yo me muevo, hermanos. Si es el enemigo, pues vamos nosotros a utilizar armas espirituales para no permitir que el enemigo venga y dañe todo el ambiente y enrarezca todo el ambiente, amados hermanos, y destruya, así como lo hace en muchas sociedades. Vamos a orar al Señor, hermanos, y dentro de 8 días los esperamos. ¿Para qué? Para que continuemos con la segunda parte de este estudio, porque el Señor nos va a llamar la atención y a llamarnos a dejar a un lado todas esas prácticas del mundo y a buscarle de corazón. Vamos a orar. Padre Santo, Señor de la gloria, en esta hora, mi Señor, estamos delante de tu presencia, reconociendo tu señorío, reconociendo que tú eres Dios, reconociendo que tú eres nuestro Señor. No queremos, Dios mío, Señor, negar la fe. No queremos, Dios Santo, negar que somos hijos tuyos. No queremos para nada negar tu nombre. Somos tus hijos y te necesitamos, oh Dios. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a buscarte de corazón y a dejar muy en claro que somos tus hijos. En el nombre de Jesús de Nazaret, corta todo lo que no es tuyo, corta todo lo que no proviene de ti, mi Señor, en el nombre de Jesús. Ven a traer sanidad, ven a traer liberación, Señor, en nuestra vida, en nuestra casa, Señor de los cielos, en nuestro hogar, Padre amado. Que la vida de Cristo venga y reine, Señor, y todo lo que no es tuyo sea echado fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Venga tu santa presencia y nos llenes de ti, de tu paz, del gozo, Señor, de ese fruto del Espíritu Santo que es el amor. En el nombre de Jesús de Nazaret, corta, te rogamos, con todo lo que no viene de ti. Mira, Señor, el lugar
o los lugares donde vivimos, donde trabajamos, donde estudiamos. Te pedimos de corazón, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tú nos permitas ser luz en medio de las tinieblas, Señor, que definitivamente vayamos de frente contra el enemigo y no permitamos que ningún demonio venga y ponga su trono, Señor, en donde nosotros estamos, Dios mío, en nuestros alrededores, Señor, porque allí solo puede morar la presencia de Dios, porque allí solamente puede habitar el nombre de Cristo Jesús, y ese nombre que es enaltecido sobre todo nombre. A ti te adoramos, Señor, a ti te bendecimos, a ti te exaltamos. Recibe toda la gloria en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, gracias te damos. Amén, amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Les esperamos para nuestro próximo estudio, la segunda parte sobre la iglesia de Pérgamo. Vamos a ver que Dios tiene grandes cosas para todos nosotros. También les invitamos el próximo domingo para que todos unidos en familia compartamos la cena del Señor. No olviden alistar el pan, el vino, amados hermanos, o jugo de uva, como les quede más fácil, hermanos, para que todos en vivo podamos compartir la cena del Señor. Un abrazo grande. Dios les bendiga. Amén. Pues sí, Señor, hoy levantamos nuestras manos a ti, cantamos una canción de alabanza y decimos que tu brazo nunca nos falte, mi Dios. Vamos a decirle, declararle con esta canción. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. De cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu
quieren, entréguele todos tus problemas, todas tus necesidades, entrégaselas, pues Dios es el único que nos sostiene. Él está con nosotros. Confía en eso y vamos a decirle una vez más: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, sí, Señor. Gracias, Padre. Hola hermanos, espero les haya gustado la prédica. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajo, a nuestro canal de YouTube, y si tienes alguna oración por WhatsApp, háznosla saber. Dios te bendiga.